Suscríbete a Storylab para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El padre que nunca esperé ser. Darren Dee nunca se había imaginado a sí mismo como padre. A los 34 años, había construido una vida cómoda como arquitecto comercial en Portland, diseñando centros comerciales y edificios de oficinas que salpicaban el noroeste del Pacífico. Su esposa, Adriana, trabajaba como enfermera pediátrica, y habían acordado al principio de su matrimonio que los niños no estaban en sus planes. Disfrutaban de su libertad, de sus espontáneos viajes de fin de semana a la costa, de sus tranquilas mañanas de domingo con café y crucigramas. Entonces su hermana Bethany murió, y todo cambió. La llamada llegó un martes por la noche en marzo. Bethany conducía a casa después de su turno de noche en el almacén cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Murió al instante. Su hijo, Preston, de 7 años, se había quedado con un vecino esa noche. En cuestión de horas, Darren se encontró en las oficinas de servicios infantiles, firmando papeles, respondiendo preguntas, tratando de entender cómo su hermana pequeña, la que le había pedido prestada su pelota de baloncesto para jugar en la entrada, la que le había hecho pulseras de la amistad en la secundaria, simplemente ya no estaba. Preston tenía los rizos oscuros de Bethany y su naturaleza tranquila y observadora. El niño no lloró en el funeral. Simplemente sostuvo la mano de Darren con una fuerza que decía más de lo que las palabras podrían expresar. El exmarido de Bethany, el padre biológico de Preston, había desaparecido 3 años antes, en algún lugar de Nevada con órdenes de arresto pendientes y sin interés en la paternidad. La opción era que Darren se llevara a Preston o que el niño entrara en el sistema de acogida. No había opción alguna. Los primeros meses fueron brutales. Darren trabajaba desde casa cuando era posible, reorganizando toda su vida en torno a las recogidas del colegio y las rutinas para acostarse. Adriana se lanzó al papel de tía convertida en tutora con una determinación feroz. Convirtieron la habitación de invitados en el espacio de Preston, dejándole elegir los colores de la pintura y los pósteres. Lenta y cautelosamente, el niño comenzó a salir de su caparazón. Para octubre, Preston volvía a reír. Se había unido al equipo de fútbol de la escuela y había descubierto un talento para el dibujo. Había empezado a llamar a Darren tío de con un afecto genuino. Y a veces, solo a veces, se metía en la cama de ellos después de una pesadilla y se volvía a dormir entre los dos. Darren lo amaba, no solo por obligación, sino con una profundidad que lo sorprendió. Este niño, con su sonrisa torcida y su costumbre de dejar ladrillos de Lego por todas partes, se había convertido en el centro del mundo de Darren. Lo que hizo que lo que sucedió después fuera mucho peor. La madre de Adriana, Ruth Strickland, nunca había aprobado la adopción. Desde el principio, había dejado clara su posición con una desaprobación de labios apretados y críticas cuidadosamente formuladas. «Es noble lo que estáis haciendo», decía, convirtiendo de alguna manera la palabra noble en un insulto. «Pero ese niño no es vuestra responsabilidad. Sois jóvenes. Aún podríais tener vuestros propios hijos». Ruth era una mujer que valoraba las apariencias por encima de todo. Su casa en Lake Oswego estaba inmaculada, su jardín fotografiado para revistas locales, sus tarjetas de Navidad enviadas exactamente 3 semanas antes de la festividad con fotos familiares tomadas por profesionales. Había trabajado como agente inmobiliaria durante 30 años, construyendo una reputación basada en su habilidad para presentar las propiedades y a sí misma de la mejor manera posible. Para Ruth, Preston no era un nieto. Era un problema que se reflejaba negativamente en la imagen de la familia. Darren se había mordido la lengua durante meses de indirectas sutiles, cuando Ruth se olvidó de incluir a Preston en las invitaciones de cumpleaños familiares, cuando compró regalos de Navidad para los hijos de la hermana de Adriana, pero a Preston le envió una tarjeta de regalo, claramente una ocurrencia de último momento, cuando se refería a él como el niño, en lugar de por su nombre. Adriana se enfrentó a su madre 2 veces. Ambas veces, Ruth había sonreído dulcemente y había alegado un malentendido. «Solo creo que os habéis echado encima más de lo que creéis», decía. «Me preocupa vuestro matrimonio, cariño. Estas situaciones rara vez funcionan». Pero Darren veía el cálculo detrás de la expresión preocupada de Ruth. Había crecido con un padre narcisista que había seguido el mismo guión. Cada crueldad disfrazada de cuidado. Cada manipulación disfrazada de sabiduría. Reconocía el juego.
También había aprendido a través de una dolorosa experiencia que la gente como Ruth no respondía a la confrontación. Retorcían tus palabras, se hacían las víctimas, obtenían la simpatía de los espectadores que no veían su crueldad privada. Su padre había sido un maestro en ello, dejando la adolescencia de Darren llena de heridas que nunca se vieron y una reputación en su pequeño pueblo como un chico problemático que no podía apreciar a su preocupado padre. Así que Darren había aprendido a tener paciencia. Había aprendido a observar, a esperar, a documentar. Aprendió que la mejor respuesta a la manipulación no era la ira explosiva. Era un silencio estratégico seguido de una precisión devastadora. Nunca esperó usar esas habilidades contra su suegra. El fin de semana antes de Acción de Gracias, Darren estaba sentado en su despacho en casa revisando los planos de un nuevo centro médico. Preston estaba en el salón, colocando cuidadosamente sus trofeos de fútbol en una estantería que Darren había instalado. A través de la puerta, Darren podía oír a Adriana hablando por teléfono con su madre, con la voz tensa. «Mamá, él es parte de nuestra familia ahora. No puedes seguir excluyéndolo». La voz de Ruth se oía a través del altavoz, melosa y despectiva. «No estoy excluyendo a nadie, cariño. Solo creo que es importante mantener las tradiciones. Tu padre y yo siempre hemos celebrado Acción de Gracias solo con la familia inmediata». «Preston es familia inmediata». «Bueno, técnicamente». La mandíbula de Adriana se tensó. Darren reconoció esa expresión. Era la misma que ponía cuando trataba con administradores de hospital imposibles o padres que ignoraban los consejos médicos. «No hay técnicamente, mamá. Él es nuestro hijo ahora, legalmente adoptado. Finalizamos el papeleo el mes pasado». Una pausa. Luego la voz de Ruth, más fría ahora. «Ya veo. ¿Y no pensasteis en discutir esto con tu padre y conmigo primero? No necesitábamos tu permiso». «Claro que no. Pero habría sido respetuoso considerar cómo esto afecta a toda la familia». Darren se levantó y se dirigió a la puerta. Adriana lo miró, agotada. Él extendió la mano para coger el teléfono. Ella dudó, y luego se lo pasó. «Ruth, soy Darren». «Oh, Darren». El calor volvió a inundar su voz, artificial y practicado. «Solo le estaba explicando a Adriana que estamos preocupados. Es una decisión muy grande. La decisión está tomada. Preston es nuestro hijo. Si él no es bienvenido en los eventos familiares, entonces nosotros tampoco». Silencio, y luego, cuidadosamente medido, «Nunca dije que no fuera bienvenido. Simplemente creo que debemos ser realistas sobre la situación. Los otros niños, los hijos de tu cuñada, podrían sentirse incómodos. No conocen a este niño. Se llama Preston». «Sí, Preston. Estoy segura de que es encantador, pero cariño, tienes que entender». «Entiendo perfectamente». Darren mantuvo la voz nivelada, profesional, el tono que usaba con clientes difíciles. «Te preocupan las apariencias, lo que la gente pensará, tener que explicar a tus amigas que tu hija adoptó a su sobrino en lugar de tener nietos, como Dios manda». Otra pausa. Cuando Ruth volvió a hablar, la dulzura había desaparecido. «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando. Crecí con alguien igual que tú». Colgó antes de que ella pudiera responder. Adriana lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Va a hacer esto difícil». «Que lo haga». Darren se sentó a su lado en el sofá. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo». Preston apareció en la puerta, sosteniendo un dibujo en el que había estado trabajando, un retrato familiar con figuras de palitos cuidadosamente etiquetadas como tío de, tía Adriana y él mismo en el medio, sosteniendo las manos de ambos. «¿Podemos poner esto en la nevera?», preguntó el niño. Darren tomó el dibujo, estudiando el cuidadoso detalle que Preston había añadido, una pelota de fútbol a sus pies, el uniforme de enfermera de Adriana, las gafas de trabajo de Darren. «Por supuesto. Es perfecto, campeón». Mientras Preston corría a buscar imanes, Adriana se apoyó en el hombro de Darren. «Tu madre va a usar Acción de Gracias como un arma, ¿verdad? Y probablemente Navidad también. ¿Qué hacemos?»
Darren miró el dibujo de figuras de palitos, la forma cuidadosa en que Preston se había dibujado entre ellos, literalmente manteniendo unida a su familia. Pensó en el tono despectivo de Ruth, su crueldad calculada disfrazada de preocupación. Pensó en cada narcisista que alguna vez había hecho sentir a un niño no deseado, en cada manipulador que valoraba la imagen por encima de la humanidad. Esperamos, dijo en voz baja. Documentamos. Y cuando se pase de la raya, y lo hará, nos aseguraremos de que todo el mundo vea exactamente quién es. Adriana levantó la cabeza. Eso suena siniestro. Eso suena a justicia. No sabía entonces exactamente cómo Ruth cruzaría la línea, pero sabía que lo haría. La gente como ella siempre lo hacía. Y cuando lo hiciera, Darren estaría preparado. Capítulo 2. Las grietas en la fachada. Acción de Gracias fue, como era de esperar, miserable. Ruth había llamado 3 días antes de la festividad para llegar a un acuerdo. Preston podía asistir, pero solo para el postre, no para la comida en sí. Solo hasta que todo el mundo se sienta más cómodo, había explicado, su voz con esa mezcla particular de condescendencia y falsa sensatez que hacía que a Darren le dolieran los dientes. Se negaron y pasaron Acción de Gracias en casa con Preston, viendo fútbol y haciendo demasiada comida para 3 personas. Preston ayudó a Darren a hacer pastel de calabaza desde cero, llenándolo todo de harina y riendo cuando la masa se agrietó. Fue la mejor Acción de Gracias que Darren había tenido nunca. La respuesta de Ruth fue un silencio total durante 2 semanas, seguido de una publicación en Facebook sobre las tradiciones familiares y saber cuál es tu lugar. La hermana de Adriana, Karen Strickland, llamó para limar asperezas. Era la hija predilecta de Ruth, casada con un abogado corporativo llamado Clayton Sanders, con 2 hijos fotogénicos que quedaban perfectos en las tarjetas de Navidad de Ruth. Mamá está dolida, dijo Karen, con la voz cansada. Se siente excluida. Se excluyó a sí misma, respondió Adriana. Todo lo que tenía que hacer era tratar a Preston como familia. Ella es de otra generación. No entiende las situaciones modernas. Situaciones modernas. Karen, mi hijo perdió a su madre. Tiene 7 años. Esto no es complicado. Karen suspiró. Lo sé. Solo intento mantener la paz. ¿Podéis venir al menos a la fiesta de Navidad de mamá y papá? Preston puede venir. Hablaré con mamá antes, para asegurarme de que se comporte. Adriana miró a Darren. Él lo pensó. La fiesta anual de Nochebuena era legendaria en la familia Strickland, un evento con catering para 50 invitados, champán y la casa perfectamente decorada de Ruth sirviendo como telón de fondo para su triunfo social. Lo pensaremos, dijo Darren. Durante las siguientes 3 semanas, observó a Ruth cuidadosamente. Era lista, eso había que concedérselo. Nunca decía nada directamente cruel donde otros pudieran oír. Pero sus publicaciones de Instagram contaban una historia. Fotos de los hijos de Karen con leyendas como mis preciosos nietos y la alegría de ver crecer a tu familia. Fotos de la decoración navideña, de la lista de invitados finalizándose, del menú del catering planeándose. Ni una sola mención a Preston. Adriana se volvió más callada, más retraída. Una noche a mediados de diciembre, Darren la encontró llorando en el baño después de que Preston se hubiera acostado. Pensé que adoptarlo nos acercaría más a mi familia, susurró. Pensé que mi madre vería cuánto lo queremos, lo increíble que es. Darren la abrazó, con una rabia contenida bajo su exterior tranquilo. Tu madre te está mostrando exactamente quién es. Créela. Pero es mi madre. Lo sé. Y eso hace que duela más. Se apartó para mirarla. Pero tienes que decidir a quién vas a proteger, a Preston, o los sentimientos de tu madre. Eso no es justo. No, no lo es. Pero es la elección a la que te está obligando. El punto de ruptura llegó el 18 de diciembre. Darren estaba recogiendo a Preston del entrenamiento de fútbol cuando sonó su teléfono. Era Adriana, con la voz temblorosa. Mi padre ha llamado. Mamá nos ha desinvitado oficialmente de la Nochebuena a menos que vayamos sin Preston. Lo dijo así, sin más. ¿Eo? Le dijo a mi padre que me dijera que ha estado planeando esta fiesta durante meses.
Ha invitado a clientes y amigos importantes, y no quiere tener que explicar situaciones familiares complicadas a la gente. Dijo que Preston puede venir al brunch del día de Navidad, solo la familia, pero que la fiesta es solo para nietos establecidos. El agarre de Darren en el volante se hizo más fuerte. En el espejo retrovisor, podía ver a Preston con su uniforme de fútbol, agotado y feliz, completamente ajeno al hecho de que su abuela lo estaba borrando sistemáticamente de la narrativa familiar. ¿Y qué dijo tu padre? Se disculpó. Dijo, mamá ha estado estresada por la fiesta, que no quiere herir a nadie. La voz de Adriana se quebró. Darren, la está protegiendo. Toda mi familia está permitiendo que esto suceda. Entonces no vamos. A nada. Ni a la fiesta, ni al brunch de Navidad. Pasamos las fiestas aquí, con nuestro hijo. Pondrá a toda la familia en nuestra contra. Que lo intente. Esa noche, después de que Preston se durmiera, Darren se sentó en su despacho y empezó a planear. Había aprendido de su padre que los narcisistas tenían un punto débil fatal, su necesidad de imagen, de control, de ser vistos como buenos y generosos por el mundo exterior. Esa necesidad podía ser utilizada como un arma. Ruth quería excluir a Preston mientras mantenía su imagen de abuela cariñosa. Quería controlar la narrativa, hacer que pareciera que Darren y Adriana eran los irrazonables. Quería su fiesta de Navidad perfecta con sus invitados perfectos viendo a su familia perfecta. Darren iba a darle la atención que anhelaba, pero no del tipo que ella quería. Empezó con un reconocimiento. Sabía que la lista de invitados a la fiesta de Ruth incluía no solo a la familia, sino a sus colegas de la inmobiliaria, clientes y varias conexiones sociales que había cultivado durante décadas. Lo había publicado constantemente. El tema era elegancia clásica navideña, y había contratado a fotógrafos para documentarlo todo para la web de su negocio. Llamó a Karen 3 días después. Necesito un favor. Darren, si esto es por mamá. Es para proteger a Adriana y a Preston. Pero necesito saber algo primero. ¿De verdad crees que lo que está haciendo tu madre está bien? Silencio, y luego, en voz baja, no. Pero es imposible cuando no se sale con la suya. Es más fácil seguirle la corriente. Más fácil para ti. No para un niño de 7 años al que le están diciendo que no pertenece a su propia familia. Más silencio. La voz de Karen era más débil cuando volvió a hablar. ¿Qué necesitas? La lista de invitados a la fiesta e información sobre quiénes son los más cercanos a tu madre, a quien estaría más desesperada por impresionar. ¿Por qué? Porque voy a asegurarme de que cuando cruce la línea, todo el mundo lo vea. No solo la familia. Todo el mundo. Darren, no puedo ayudarte a tenderle una emboscada a mi madre. No le estoy tendiendo una emboscada. Me estoy asegurando de que haya testigos cuando ella misma se haga esto. Karen no se comprometió. Pero 2 días después, un correo electrónico apareció en la bandeja de entrada de Darren con una lista de invitados a la fiesta y notas sobre las conexiones sociales más importantes de Ruth. Al final, una sola línea, no me digas lo que estás planeando. No quiero saberlo. Pero, por si sirve de algo, Preston se merece algo mejor. Darren estudió la lista. La socia de Ruth, una mujer llamada Vivian Pham, su cliente y amigo de toda la vida, un juez retirado llamado Abraham Malone, su club de lectura, su organización de voluntariado, sus vecinos, con los que había cultivado relaciones por cuestiones de imagen. Todas personas que pensaban que Ruth Strickland era un pilar de la comunidad, una abuela devota, una mujer orientada a la familia con valores tradicionales. Comenzó a hacer preparativos, pequeñas cosas cuidadosamente planeadas. Aún no estaba listo para ejecutar nada. Necesitaba el detonante adecuado, el momento adecuado, pero estaba reuniendo las piezas. El 22 de diciembre, Ruth llamó directamente a Adriana. Darren escuchó desde la cocina cómo la voz de Adriana se volvía cada vez más angustiada. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Está trazando una línea, dijo Adriana. Dijo que si no vamos a la fiesta de Nochebuena sin Preston, entonces estamos eligiendo excluirnos de la familia. Dijo que no asistirá a ningún evento futuro donde esté Preston, que la hemos forzado a tomar esta decisión por ser irrazonables. ¿Y el día de Navidad? Adriana tragó saliva. Dijo que solo los nietos de verdad son bienvenidos en la cena de Navidad.
Que lo siente, pero que tiene que pensar en los hijos de Karen y sus sentimientos, que llevar a Preston sería confuso para ellos. Ahí estaba la línea, cruzada. El momento que Darren había estado esperando, aunque todavía le revolvía el estómago oírlo. Nietos de verdad, repitió en voz baja. Darren, no puedo. No puedo creer que realmente haya dicho eso. Yo sí. Acercó a Adriana. Pero no se va a salir con la suya. ¿Qué vas a hacer? Darle exactamente lo que quiere. Su fiesta de Navidad perfecta. Su imagen perfecta. Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Y luego voy a mostrarles a todos lo que esa imagen realmente cuesta. Capítulo 3. El mensaje y la trampa. El día antes de Nochebuena, Darren recibió la invitación formal, un mensaje de texto de Ruth, cuidadosamente redactado para sonar razonable a cualquiera que pudiera verlo. Espero veros a ti y a Adriana mañana por la noche a las 7 de la tarde. Como hemos hablado, es una reunión de adultos, así que por favor haced arreglos para Preston. Lo veremos en el brunch de Navidad. Con cariño, mamá. Adriana miró su teléfono. Reunión de adultos. Hay niños invitados. Karen va a llevar a sus hijos. Se refiere específicamente a Preston, dijo Darren. Simplemente no lo dice directamente donde quede constancia. Entonces, ¿qué hacemos? Darren había estado esperando esta pregunta. Había pasado los últimos 3 días finalizando su plan, y requería el apoyo de Adriana. No vamos. Ninguno de nosotros. Le dirá a todo el mundo que decidimos no ir. Al principio, sí. Pero eso es parte del plan. Le explicó en lo que había estado trabajando. Adriana escuchó, su expresión cambiando de la confusión a la comprensión y a una sombría satisfacción. Eso es calculado, dijo finalmente. Me ha enseñado bien. La gente como ella espera reacciones emocionales, ira, lágrimas, confrontación. Están preparados para eso. No están preparados para alguien que puede pensar 3 pasos por delante. ¿Funcionará? Si hace lo que creo que hará, sí. Adriana se quedó en silencio un largo momento. Luego, vale. Hagámoslo. Esa noche, Darren compuso un mensaje de texto para Ruth. Lo reescribió 4 veces, cada versión más cuidadosamente calibrada que la anterior. La versión final era simple, limpia y devastadoramente neutral. Entendido. Una palabra. Sin emoción, sin explicación, solo un acuse de recibo. Lo envió a las 6:47 de la tarde. La respuesta de Ruth llegó en cuestión de minutos. Gracias por ser razonable con esto. Nos vemos mañana. Darren se lo mostró a Adriana. Ella negó con la cabeza. Realmente cree que ha ganado. Por ahora. Llegó la Nochebuena, fría y despejada. Darren pasó la mañana con Preston, ayudándole a construir un set de Lego mientras Adriana hacía galletas. Alrededor del mediodía, Karen llamó. ¿Vais a venir esta noche?, preguntó con cuidado. No. Mamá va. Sé exactamente lo que va a hacer, dijo Darren. Ese es el punto. No lo entiendo. Lo entenderás. Solo que cuando suceda, recuerda que Preston no se merecía nada de esto. A las 3 de la tarde, Darren cargó su coche con paquetes cuidadosamente envueltos, 7 de ellos, cada uno dirigido a diferentes personas de la lista de invitados de Ruth. Había pasado la última semana preparándolos, y cada uno estaba perfectamente adaptado a su destinatario. Para la socia de Ruth, Vivian Pham, una donación a su nombre a una organización benéfica infantil que apoyaba específicamente las adopciones por parentesco, el tipo en que los miembros de la familia adoptan a parientes huérfanos. Para el juez retirado Malone, una foto enmarcada de Preston con una nota sobre el derecho de familia y la importancia de proteger los derechos de los niños adoptados. Para la presidenta del club de lectura de Ruth, unas memorias superventas sobre un niño criado por su tía tras perder a sus padres. Cada regalo venía con una tarjeta firmada por la familia de Darren, Adriana y Preston. Cada tarjeta incluía una foto familiar sencilla, los 3 en el zoo, Preston entre sus padres adoptivos, todos genuinamente felices. Los regalos para los vecinos de Ruth incluían temas similares, libros infantiles sobre adopción,
donaciones a organizaciones benéficas familiares, fotos de Preston con notas sobre la alegría que había traído a sus vidas. Pero el regalo para la propia Ruth era diferente. Darren le había dedicado un tiempo considerable. La caja era elegante, envuelta en papel caro con un lazo plateado. Dentro había un álbum de fotos encuadernado en cuero. La primera página mostraba a Preston recién nacido en brazos de su madre, la hermana de Darren, Bethany. Las páginas siguientes narraban la vida de Preston, cumpleaños, fiestas, fotos escolares. Luego, el funeral de Bethany. Después, las primeras fotos de Preston con Darren y Adriana, con los ojos del niño aún ensombrecidos por el dolor. Luego, la transformación, la sonrisa de Preston regresando, partidos de fútbol, cenas familiares, disfraces de Halloween, Preston ayudando a Adriana a hornear, Preston en el despacho de Darren, dibujando en la mesa del arquitecto. La última página mostraba su foto oficial de la adopción del juzgado, Preston sosteniendo el certificado con orgullo, flanqueado por sus nuevos padres. En esa última página, Darren había escrito con una caligrafía cuidada: la familia no es solo sangre. Es amor, compromiso y elegir estar presente, especialmente cuando es difícil. Preston sabe quién es su familia. ¿Y tú? Debajo del álbum de fotos, envuelto por separado, había un segundo objeto, una copia enmarcada del intercambio de mensajes de texto, la invitación de Ruth especificando nietos de verdad y la respuesta de Darren, entendido. Entregó los regalos personalmente, conduciendo a cada dirección y dejando los paquetes en los porches con una nota: por favor, abrir en la mañana de Navidad antes del brunch de Ruth. El regalo para Ruth lo entregó el último, dejándolo en su porche a las 6:30 de la tarde, justo cuando su fiesta estaría comenzando. No llamó al timbre, simplemente lo dejó allí y se fue a casa. A las 7:15 de la tarde, el teléfono de Darren empezó a sonar. El número de Ruth. Lo dejó saltar al buzón de voz. A las 7:32 de la tarde, otra llamada. Otro mensaje de voz. Adriana veía cómo la pantalla del teléfono se iluminaba repetidamente. Está entrando en pánico. Abrió el regalo delante de la gente. Esa era la idea. No pudo resistirse. Un regalo tan bellamente envuelto, entregado justo antes de su fiesta. Quería presumir de él. Preston entró desde el salón, donde había estado viendo una película de Navidad. ¿Vamos a casa de la abuela Ruth? No, campeón, dijo Darren. Vamos a tener nuestra propia Navidad aquí. Solo nosotros. Vale. A Preston no pareció importarle. ¿Podemos hacer chocolate caliente? Por supuesto. Mientras Preston se dirigía a la cocina, el teléfono de Darren vibró con mensajes de texto. No de Ruth, sino de Karen. ¿Qué has hecho? Mamá ha abierto tu regalo delante de todo el mundo. Está encerrada en el baño. La mitad de la fiesta está leyendo tus tarjetas. Papá está furioso. Dice que intentas humillarla. Luego, tras una pausa, el juez Malone me ha preguntado por qué mamá excluyó a Preston de la fiesta. No supe qué decir. Darren respondió: me dijiste que no te contara el plan. Ahora sabes por qué. Sin respuesta. Pero a las 8:47 de la tarde, un nuevo mensaje de Karen: Vivian Pham me ha acorralado. Me ha preguntado directamente si mamá de verdad llamó a Preston un nieto no de verdad. No pude mentirle a la cara. Darren no respondió. Estaba haciendo chocolate caliente con Preston, ayudando al niño a añadir la cantidad exacta de malvaviscos, escuchándole parlotear sobre lo que esperaba que Papá Noel le trajera. A las 9 de la noche, Darren tenía 37 llamadas perdidas, 26 de Ruth, 11 del padre de Adriana, Aaron Strickland. A las 9:30 de la noche, los mensajes de voz de Ruth se volvieron cada vez más desesperados. Darren, esto es cruel. ¿Cómo has podido hacer esto? Llámame. Tenemos que hablar de esto. Has arruinado mi fiesta. ¿Estás contento? La gente se está yendo. Están haciendo preguntas que no sé cómo responder. Esto no es justo. Me has hecho parecer un monstruo. El último mensaje de voz llegó a las 10:17 de la noche. La voz de Ruth estaba en carne viva, con lágrimas evidentes. Por favor, necesito ver a Preston. Cometí un error. Por favor, llámame.
Adriana escuchó los mensajes, su expresión indescifrable. Está destrozada. Se destrozó a sí misma, dijo Darren. Yo solo me aseguré de que hubiera gente mirando cuando lo hizo. Toda la familia nos va a odiar. Toda la familia tuvo la oportunidad de defender a Preston. Eligieron la comodidad de Ruth por encima de la dignidad de un niño. Miró a su esposa. No me arrepiento y no me disculparé. Adriana se quedó en silencio un largo momento. Luego le besó la mejilla. Bien. Yo tampoco. Acostaron a Preston a su hora habitual, leyéndole cuentos de Navidad y arropándolo con su peluche favorito. El niño se durmió rápidamente, emocionado por la mañana siguiente. Abajo, Darren y Adriana se sentaron juntos a la tenue luz de su árbol de Navidad. Su teléfono seguía vibrando. 56 llamadas perdidas en total para cuando se fueron a la cama. No respondió a ni una sola. Porque la venganza no había terminado. Los regalos al círculo social de Ruth se abrirían por la mañana. Y Darren tenía una sorpresa más planeada. Algo que aseguraría que Ruth nunca más intentara excluir a Preston. Algo que le haría entender exactamente lo que había perdido. Y todo se desarrollaría en la mañana de Navidad, cuando se supone que la familia es lo más importante. Capítulo 4. El ajuste de cuentas de la mañana de Navidad. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca y los gritos emocionados de Preston desde su dormitorio. Darren se despertó y encontró su teléfono ya vibrando. Más llamadas perdidas, ahora de números que no reconocía. Lo silenció y fue a reunirse con su hijo. El salón era un caos, en el mejor de los sentidos. Preston abría regalos con una alegría desenfrenada mientras Adriana lo grababa todo con su teléfono. Darren le había comprado al niño un set de arte profesional, lápices de calidad, cuadernos de dibujo, acuarelas, y la cara de Preston se iluminó como si le hubieran dado un tesoro. Esta es la mejor Navidad de todas, declaró Preston, ya dibujando algo en su nuevo papel. Darren y Adriana intercambiaron una mirada. El niño lo decía en serio. No estaba pensando en el rechazo de Ruth o en la reunión familiar a la que no había sido invitado. Simplemente estaba feliz, aquí, en este momento, con las personas que lo habían elegido. Eso hizo que lo que Darren había hecho se sintiera aún más justificado. A las 9:47 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Unos golpes fuertes e insistentes que hicieron que Preston levantara la vista de sus dibujos. Yo abro, dijo Darren. A través de la mirilla, vio a Aaron Strickland, el marido de Ruth, el padre de Adriana. El hombre parecía agotado, todavía con la ropa de vestir del día anterior, su pelo plateado revuelto. Darren abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. Tenemos que hablar, dijo Aaron. Es la mañana de Navidad. Estoy con mi familia. Sobre eso. La mandíbula de Aaron se tensó. ¿Sabes lo que has hecho? Ruth ha estado despierta toda la noche. Está destrozada. Les envié regalos a sus amigos. Regalos que celebraban a nuestra familia. ¿Cómo puede ser eso devastador? Sabes perfectamente lo que hiciste. Esos regalos, ese álbum de fotos. La hiciste quedar como una villana delante de todos los que conoce. Yo no la hice quedar como nada. Simplemente le mostré a la gente quién es en realidad. Aaron se acercó, bajando la voz. El juez Malone me ha llamado esta mañana, me ha hecho algunas preguntas muy directas sobre por qué Preston no estaba en la fiesta. Vivian Pham, la socia de Ruth, ha dejado un mensaje de voz diciendo que está reconsiderando su asociación. ¿Entiendes lo que le has hecho a la reputación de Ruth? ¿Entiendes lo que tu esposa le hizo a un niño de 7 años? La voz de Darren permaneció calmada, pero el acero la recorría. Nos dijo que Preston no era un nieto de verdad. Lo excluyó de los eventos familiares porque le avergüenzan las circunstancias de su adopción. Intentó borrarlo de la historia de su familia porque no encajaba en su imagen perfecta. Ella intentaba proteger a los otros niños de la confusión. La estaba protegiendo a ella, a su ego, y tú la apoyaste en cada paso del camino, le interrumpió Darren. El rostro de Aaron enrojeció. No tenías ningún derecho a airear nuestros asuntos familiares privados a extraños. Yo no aireé nada. Envié regalos de Navidad celebrando a mi hijo. Si esos regalos hicieron quedar mal a Ruth,
es porque su comportamiento es malo. Ruth quiere disculparse. Quiere ver a Preston. Ahora quiere. Ahora que sus amigos hacen preguntas. Ahora que su imagen está dañada. Darren negó con la cabeza. Así no es como funciona esto. Así que esto es venganza. Vas a mantener a Preston alejado de su abuela por rencor. Voy a mantener a Preston alejado de alguien que le hace sentir no deseado. Eso no es rencor. Es protección. Adriana apareció detrás de Darren, la risa de Preston flotando desde el salón. Papá, tienes que irte. Aaron miró a su hija, su expresión una mezcla de ira y súplica. Cariño, tu madre está sufriendo. También Preston. Cada vez que ella lo excluía. Cada vez que lo llamaba el niño en lugar de usar su nombre. Cada vez que dejaba claro que él no era realmente de la familia. La voz de Adriana era firme. He terminado de elegir la comodidad de mamá por encima del bienestar de mi hijo. Él no es tu hijo. No de verdad. Es tu sobrino. Hay una diferencia. Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire de la mañana. Darren sintió a Adriana tensarse a su lado. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. Sal de su propiedad. Ahora. Adriana. Ahora. Aaron abrió la boca para discutir, vio algo en la expresión de su hija y retrocedió. Mientras se daba la vuelta para irse, miró hacia atrás. Tu madre está pidiendo, suplicando una oportunidad para arreglar esto. ¿De verdad se la vas a negar? Tuvo meses para arreglarlo, dijo Darren. Eligió no hacerlo. Eso es cosa suya. Cerraron la puerta. Adriana se apoyó contra ella, temblando. Mi padre acaba de... ¿Acaba de decir que Preston no es realmente nuestro hijo? Sí. ¿Realmente lo creen? Ambos. Lo sé. Levantó la vista hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos adelante. Protegemos a Preston y dejamos que Ruth viva con las consecuencias de sus elecciones. Pero incluso mientras lo decía, Darren sabía que esto era solo el principio. Ruth no aceptaría esto en silencio. La gente como ella nunca lo hacía. Las llamadas telefónicas continuaron durante toda la mañana. Karen envió un mensaje de texto a las 10:15 de la mañana. El brunch de Navidad de mamá es un desastre. Solo han venido 5 personas. Todos los demás han puesto excusas. Vivian Pham ha venido solo para decirle a mamá que necesitan tomarse un descanso de trabajar juntas. El juez Malone ha declinado la invitación por completo. Esto es grave. A las 11:30 de la mañana, la propia Ruth llamó. Darren respondió, poniéndolo en altavoz para que Adriana pudiera oír. Darren. La voz de Ruth era tensa, apenas contenida. Por favor, necesito ver a Preston. Necesito disculparme con él. ¿Por qué, específicamente? Por hacerle sentir excluido. Por no ser más acogedora. Eso no es una disculpa. Eso es minimizar lo que hiciste. ¿Qué quieres que diga? Su voz se quebró. Que me equivoqué. Bien. Me equivoqué. No entendía lo serios que erais con esta adopción. Pensé. ¿Pensaste qué? ¿Qué estábamos haciendo de niñeros? ¿Que Preston era temporal? Pensé que os daríais cuenta de lo difícil que sería y cambiaríais de opinión. Las palabras brotaron, crudas y honestas. Pensé que veríais que criar al hijo de otra persona no es lo mismo que tener los vuestros y querríais tener vuestros propios hijos eventualmente, y que Preston simplemente se desvanecería en el fondo. Ahí estaba la verdad, debajo de todas las excusas educadas. Adriana emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Y qué le pasaría a Preston en ese escenario?, preguntó Darren. ¿Cuando se desvaneciera en el fondo? No lo sé. Acogida, la familia de su padre. No lo pensé tan a fondo. Porque no te importaba lo que le pasara. Solo lo querías fuera de tu imagen de familia perfecta. Eso no es justo. Tampoco lo es decirle a un niño que ha perdido a su madre que no es un nieto de verdad. Pero lo hiciste de todos modos. Silencio, y luego,
En voz más baja, déjame arreglar esto. Por favor. Mis amigos están haciendo preguntas. Gente que conozco desde hace décadas me mira como si fuera un monstruo. Necesito demostrarles. Ahí está, interrumpió Darren. Necesitas demostrarles. Esto no es por Preston. Es por reparar tu reputación. ¿Qué hay de malo en? Porque Preston no es un accesorio para tu historia de redención. Es un niño. Un niño al que has pasado meses rechazando. Haré lo que quieras. Me disculparé públicamente. Les diré a todos que me equivoqué. Solo, por favor, déjame verlo. Déjame ser su abuela. Tuviste esa oportunidad. La desperdiciaste diciéndonos que no era un nieto de verdad. No quise decir. Su voz se rompió en sollozos. No quise decirlo de la forma en que sonó. Estaba estresada. La fiesta, la presión de impresionar a todos. Dije cosas que no sentía. En realidad, dijiste exactamente lo que sentías. Simplemente no esperabas que nadie fuera de la familia se enterara. Colgó. Adriana miraba el teléfono. Ni siquiera lo siente. No de verdad. Solo siente que la gente lo sepa. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Darren miró hacia el salón, donde Preston jugaba con sus nuevos Legos, completamente absorto y feliz. Ahora tenemos la Navidad que planeamos. Protegemos a nuestro hijo y dejamos que Ruth descubra cómo vivir con lo que ha hecho. Pero sabía que no había terminado. Ruth estaba desesperada ahora, su imagen social cuidadosamente construida desmoronándose. La gente desesperada hacía cosas desesperadas. Darren necesitaba estar preparado para lo que viniera después. Capítulo 5. Las consecuencias se extienden. La semana entre Navidad y Año Nuevo trajo una avalancha de consecuencias que ni siquiera Darren había anticipado por completo. Resultó que el juez Malone tenía un nieto que había sido adoptado por su hija después de la muerte de su hermana. Circunstancias casi idénticas a la situación de Preston. Se había tomado el comentario de nietos de verdad de Ruth de forma personal, muy personal. Para el 27 de diciembre, había hecho varias llamadas a contactos mutuos, y la reputación de Ruth en sus círculos sociales se estaba desintegrando rápidamente. Vivian Pham no solo se tomó un descanso de trabajar con Ruth, sino que disolvió por completo su sociedad comercial. El 28 de diciembre, publicó una declaración en el sitio web de su empresa inmobiliaria sobre la defensa de los valores de inclusión familiar y compasión, y anunció que se haría cargo de la agencia en solitario. El nombre de Ruth fue eliminado del membrete. Karen enviaba mensajes de texto a Darren regularmente con actualizaciones, sus mensajes cada vez más preocupados. Mamá ha estado llamando a todo el que conoce tratando de explicarse. Nadie la escucha. Papá dice que ha estado en cama 2 días seguidos. Su club de lectura la ha desinvitado de su reunión de Año Nuevo. La organización de voluntarios le ha pedido que renuncie a la junta. Darren se está desmoronando. Adriana leía los mensajes con expresiones contradictorias. Una noche, levantó la vista de su teléfono. Casi me siento mal por ella. Casi. Sigue siendo mi madre, a pesar de todo. Adriana dejó el teléfono. Pero luego recuerdo ese mensaje de texto. Solo nietos de verdad. Y recuerdo la cara de Preston cuando tuve que explicarle por qué no íbamos a la fiesta. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que la abuela Ruth aún no entendía lo que era la familia, y que íbamos a tener nuestra propia celebración. Me preguntó si eso significaba que no éramos una familia de verdad para ella. La voz de Adriana se quebró. Un niño de 7 años preguntó si era familia de verdad. Darren la abrazó. ¿Y qué dijiste? Dije que él era la familia más de verdad que habíamos tenido nunca. Que algunas personas no entienden que la familia es quien está ahí para ti, no solo con quien estás emparentado. Eso es perfecto. Pareció estar bien con eso. Pero sigo preguntándome qué daño está haciendo esto. Si recordará este sentimiento cuando sea mayor. Recordará que lo elegimos a él, cada vez. Eso es lo que importa. El 30 de diciembre, Ruth apareció en su casa sin avisar.
Darren estaba trabajando en su despacho cuando el timbre sonó insistentemente. Comprobó la cámara de seguridad y vio a Ruth en el porche, con aspecto demacrado. Había perdido peso en la última semana, su apariencia habitualmente impecable estaba desaliñada. Sostenía algo, una caja de regalo envuelta. Él abrió la puerta pero no la invitó a entrar. ¿Ruth? Necesito ver a Preston. Su voz era ronca. Por favor, Darren. Le he traído un regalo. Un regalo de verdad esta vez. No una tarjeta de regalo. Algo que elegí especialmente. Está en casa de un amigo. Jugando. ¿Cuándo volverá? No hasta después de que te vayas. Ella apretó la caja de regalo con más fuerza. ¿Cuánto tiempo vas a castigarme por esto? No te estoy castigando. Estoy protegiendo a Preston. ¿De su abuela? De alguien que lo llamó nieto no de verdad. Sí. El rostro de Ruth se arrugó. Me disculpé. ¿Qué más quieres? Una disculpa real a Preston. Y más que eso, un cambio fundamental en cómo lo ves. Lo haré. Me disculparé en su cara. Solo déjame verlo. No creo que entiendas lo que significa una disculpa real. No son solo palabras. Es el reconocimiento del daño, un remordimiento genuino y un cambio de comportamiento. No me has mostrado nada de eso. Lo he perdido todo. La voz de Ruth se elevó. Vivian se llevó el negocio. Mis amigos no me hablan. La junta de voluntarios me pidió que renunciara. El juez Malone le dijo a la gente que no soy bienvenida en sus eventos nunca más. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que entiendas que esas consecuencias, todas ellas, son el resultado de tus elecciones, no de las mías. Tú enviaste esos regalos deliberadamente. Sabías lo que pasaría. Envié regalos celebrando a mi familia. Si esos regalos te hicieron quedar mal, pregúntate por qué. Estás tergiversando esto. No, Ruth, tú tergiversaste esto. Tú decidiste que un niño de 7 años en duelo no era digno de ser llamado tu nieto. Tú decidiste que tu imagen era más importante que sus sentimientos. Tú decidiste excluirlo de los eventos familiares porque incluirlo era un inconveniente para ti. La voz de Darren se mantuvo nivelada, cada palabra entregada con precisión. Cada consecuencia que estás enfrentando ahora es porque la gente vio quién eres realmente. Eso no es obra mía. Es tuya. No lo decía en serio. Nada de eso. Sí, lo decías. Simplemente no pensaste que nadie te llamaría la atención por ello. Las manos de Ruth temblaban. ¿Qué quieres de mí? Lo arreglaré. Empieza por ser honesta contigo misma sobre lo que hiciste. Luego, tal vez podamos hablar de si llegas a ser parte de la vida de Preston. Es mi nieto. Es nuestro hijo. Y tú ya no decides qué papel juegas en su vida. Lo decidimos nosotros. Esto es cruel. No. Cruel es decirle a un niño que no es familia de verdad porque su madre murió y lo adoptamos. Cruel es hacerle sentir no deseado porque no encaja en tu imagen perfecta de tarjeta de Navidad. Cruel es priorizar tu reputación sobre la seguridad emocional de un niño. Darren retrocedió. Lo que estoy haciendo es proteger a mi hijo de las personas que lo hieren. Incluso si una de esas personas es su abuela. Cerró la puerta. A través de la ventana, observó a Ruth permanecer en el porche durante varios minutos, todavía sosteniendo el regalo envuelto. Finalmente, lo dejó en el felpudo y caminó de regreso a su coche. Dentro, Adriana había estado escuchando desde la cocina. ¿Estuve mal?, preguntó Darren. ¿Estoy llevando esto demasiado lejos? No. Su voz era firme. Estás haciendo lo que yo no pude. Poniendo límites, protegiendo a Preston. Hizo una pausa. Pero mi madre va a seguir presionando. Esto no ha terminado. Lo sé. Esa noche, después de que Preston estuviera en casa y en la cama, Karen llamó. Tenéis que venir a casa mañana. Mamá. No está bien. Papá está preocupado de que pueda hacerse daño. Eso es manipulación, dijo Darren. Un movimiento clásico de narcisista.
Cuando no pueden controlar la narrativa, se hacen las víctimas para forzar a la gente a volver a contactar. Lo sé. He leído los mismos artículos que tú, pero Darren, ¿y si es en serio? Entonces tu padre necesita conseguirle ayuda profesional. Esa no es mi responsabilidad. Está pidiendo una reunión familiar. Tú, Adriana y Preston. Dice que quiere disculparse adecuadamente. Delante de una audiencia para poder controlar cómo se ve. Quizás. Probablemente. ¿Pero y si lo dice en serio? Darren lo pensó. Ruth estaba acorralada ahora. Su vida social en ruinas, su sociedad comercial disuelta, su imagen cuidadosamente construida destrozada. No tenía nada que perder, lo que significaba que o estaba genuinamente lista para cambiar o estaba preparando su manipulación más desesperada hasta el momento. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero Preston no se acercará a ella hasta que esté convencido de que es seguro para él estar cerca. Justo. Después de colgar, Darren encontró a Adriana en su dormitorio. Tu hermana quiere que vayamos a casa de tus padres. Reunión familiar. ¿Y crees que es una trampa? Pero también creo que podríamos necesitar confrontar esto de frente. ¿Con Preston? No, nunca con Preston. No hasta que estemos absolutamente seguros de que Ruth ha cambiado. Pero tal vez tú y yo. Para establecer límites finales. Para dejar claro que esto no es negociable. Adriana asintió lentamente. Vale, pero en nuestros términos. Vamos, decimos lo que hay que decir y nos vamos. Sin largas discusiones emocionales. Sin dejar que nos manipulen para hacernos sentir culpables. De acuerdo. Fijaron la reunión para el día de Año Nuevo. Un momento neutral. Y le daba a Ruth 2 días para preparar lo que fuera que iba a decir. Darren pasó esos 2 días haciendo sus propios preparativos. Porque si Ruth pensaba que podía manipularlos una vez más, estaba a punto de descubrir que Darren había sido criado por un maestro manipulador. Conocía todos los trucos del libro. Y tenía algunos movimientos que Ruth nunca había visto venir. Capítulo 6. La reunión. El día de Año Nuevo amaneció gris y frío. Darren y Adriana dejaron a Preston con la tía de Adriana, la madre de Bethany, que los había apoyado en todo y despreciaba el trato de Ruth hacia Preston. Tomaos vuestro tiempo, dijo la mujer mayor. Y no dejéis que esa mujer os haga sentir culpables por nada. Llegaron a la casa de los Strickland a las 2 de la tarde. Las decoraciones de Navidad todavía estaban puestas, pero algo se sentía mal. Las luces desenchufadas, las guirnaldas caídas, la exhibición perfectamente cuidada de la fiesta de Ruth ahora parecía abandonada y triste. Aaron abrió la puerta, su expresión grave. Gracias por venir. Dentro, la casa se sentía como una funeraria. Karen estaba allí con su marido Clayton, ambos con aspecto incómodo. Ruth estaba sentada en el salón, en el borde de su prístino sofá blanco, pareciendo más pequeña de lo que Darren la había visto nunca. Adriana. Darren. La voz de Ruth era ronca. Gracias por aceptar hablar. Se sentaron frente a ella, la mano de Darren sobre la rodilla de Adriana, un toque de apoyo, un recordatorio de que eran un equipo. Mamá, empezó Adriana, pero Ruth levantó una mano. Dejadme hablar primero, por favor. Tomó un respiro tembloroso. He pasado la última semana pensando en lo que he hecho, en lo que he perdido y, lo que es más importante, en lo que le hice a Preston. Continúa, dijo Darren, neutralmente. Fui cruel. Fui egoísta. Prioricé mi imagen por encima de los sentimientos de un niño, por encima de la felicidad de mi propia hija. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ruth. Me decía a mí misma que estaba protegiendo a la familia, pero en realidad solo estaba protegiendo mi ego. Mi necesidad de que todo pareciera perfecto. La expresión de Adriana se suavizó ligeramente. Darren le apretó la rodilla, una advertencia para que no cediera demasiado rápido. Cuando dije que Preston no era un nieto de verdad, no quise decir que no fuera de la familia. Quise decir. Ruth luchó con las palabras. Quise decir que no sabía cómo encajarlo en mi comprensión de nuestra familia. No fue planeado. Vino de una tragedia. No encajaba en la historia que yo había imaginado.
Así que intentaste editarlo para que no saliera, dijo Darren. Sí. Y eso fue imperdonablemente incorrecto. Ruth lo miró directamente. Tenías razón sobre mí. Todo lo que dijiste. Me importaban más las apariencias que el bienestar de Preston. Permití mi propia crueldad disfrazándola de preocupación. Y traté de borrarlo de nuestra narrativa familiar porque incluirlo era un inconveniente. La habitación quedó en silencio. He perdido mi sociedad comercial, continuó Ruth, mi posición social, amigos que he tenido durante décadas. Y me lo merezco todo. Pero lo que no puedo perder, con lo que no puedo vivir perdiendo, es a mi hija y a mi nieto. Aaron intervino. Tu madre ha aceptado ver a un terapeuta para trabajar en entender por qué se comportó de esta manera. Eso es un comienzo, dijo Adriana con cautela. Y quiere disculparse con Preston directamente. Sin excusas. Darren sintió a Adriana tensarse a su lado. Este era el momento, la petición que sabían que vendría. No, dijo Darren firmemente. La cara de Ruth se descompuso. Por favor. Todavía no. No hasta que realmente hayas hecho el trabajo. No hasta que puedas demostrarnos que has cambiado, no solo que sientes haber sido descubierta. ¿Cómo lo demuestro? Terapia, como dijo tu marido. Durante al menos 3 meses. Y luego reevaluaremos. Pero no tendrás acceso a Preston hasta que estemos convencidos de que no volverás a hacerle daño. ¿3 meses? Ruth parecía desolada. Puede que no, las cosas puede que no. ¿Puede que no qué? Preguntó Darren. ¿Puede que no se calmen? ¿Puede que no se olviden? Ese es el punto, Ruth. Esto no es algo que se arregle con una disculpa rápida y luego todos seguimos adelante. Heriste a un niño. A mi niño. Y los niños no son accesorios para tu arco de redención. Solo quiero decirle que lo siento. Y yo quiero que él esté en un entorno estable y amoroso donde no tenga que preguntarse si su abuela realmente lo quiere o si solo está actuando para una audiencia. Clayton Sanders, el marido de Karen, habló por primera vez. Eso parece duro, Darren. Darren se volvió hacia él. ¿Sabías lo que Ruth nos dijo? El contexto completo. Sabía que no quería a Preston en la fiesta. Dijo, solo nietos de verdad. Nos dijo que Preston no era realmente de la familia porque fue adoptado después de la muerte de su madre. Intentó excluir a un huérfano de 7 años de la Navidad porque no encajaba en su imagen. La voz de Darren era controlada, pero una intensidad ardía por debajo. Así que no, 3 meses de terapia antes de que pueda verlo no es duro. Es lo mínimo indispensable. Karen se movió incómoda. Quizás deberíamos darle a mamá una oportunidad. Tuvo oportunidades, meses de ellas. Cada vez que intentamos incluir a Preston en los eventos familiares y ella encontraba excusas para excluirlo. Cada vez que lo llamaba el niño en lugar de usar su nombre. Cada vez que dejaba claro que era menos que tus hijos. Darren miró a su cuñada. Tú lo viste pasar, Karen. Tú tampoco lo detuviste. Karen se sonrojó. Hablé con ella. En privado. Donde nadie podía oír. Donde no había consecuencias por su comportamiento. Darren se puso de pie. He terminado de proteger los sentimientos de la gente a expensas de Preston. Y he terminado de fingir que esta es una situación complicada. No lo es. Ruth hirió a mi hijo. No tendrá acceso a él hasta que esté convencido de que no lo volverá a hacer. Darren, dijo Aaron, su voz más dura ahora. Estás siendo irrazonable. Ruth se ha disculpado. Ha aceptado ir a terapia. ¿Qué más quieres? Quiero que demuestre que no es solo otra actuación. Darren se encontró con los ojos del hombre mayor. Tú la defendiste, Aaron, en cada paso del camino. Cuando excluyó a Preston, pusiste excusas. Cuando lo llamó un nieto no de verdad, intentaste justificarlo. Eres tan responsable de esto como ella. El rostro de Aaron enrojeció. Estaba tratando de mantener unida a la familia. Sacrificando la dignidad de un niño. Gran trabajo. Maldito moralista. Deberíamos irnos. La voz de Adriana cortó la creciente tensión.
Tenía razón. Esto se estaba deteriorando rápidamente y ya habían dicho lo que había que decir. Se levantaron para irse. Ruth se abalanzó hacia adelante. Esperad. Por favor, solo decidle a Preston que lo quiero. Decidle que lo siento. Cuando hayas hecho el trabajo, dijo Adriana en voz baja. Y cuando estemos convencidos de que lo sientes de verdad, podrás decírselo tú misma. Salieron de la casa, dejando a la familia Strickland en diversos estados de shock e ira detrás de ellos. En el coche, Adriana dejó escapar un largo suspiro. Eso fue intenso. ¿Demasiado? No. Exactamente lo necesario. Se volvió hacia él. Gracias por no ceder. Casi lo hago cuando lloro. Lo sé. Por eso estaba yo allí. ¿Crees que realmente irá a terapia? Quizás. Pero no creo que 3 meses sean suficientes para cambiar fundamentalmente a alguien como ella. Pasó 60 años construyendo esa personalidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Darren salió del camino de entrada, viendo la casa de los Strickland alejarse en el espejo retrovisor. Ahora, esperamos. Vemos si Ruth realmente hace el trabajo o si solo espera lo suficiente para intentar manipularnos de nuevo. Protegemos a Preston y construimos nuestras propias tradiciones familiares que no incluyen a personas que nos hacen sentir menos. ¿Y si no cambia? Entonces Preston crecerá sabiendo que tiene padres que lo eligieron a él por encima de las personas que lo hirieron. Esa no es una mala lección. Condujeron a casa en un silencio cómodo. Pero Darren sabía que esto no había terminado. Ruth estaba desesperada ahora, y la gente desesperada cometía errores. Contaba con ello. Capítulo 7. El desmoronamiento. Febrero trajo acontecimientos inesperados. Ruth, para sorpresa de Darren, había empezado realmente la terapia. Karen informó que su madre asistía a sesiones semanales y parecía estar tomándoselo en serio. Está diferente, dijo Karen con cuidado durante un café, reuniéndose con Darren y Adriana sin Preston. Más tranquila, más reflexiva. Me hizo preguntas sobre lo que le gusta a Preston, cómo es su personalidad. Preguntas reales, no solo cosas superficiales. Eso es bueno, dijo Adriana con cautela. También ha estado contactando a las personas a las que hirió. El juez Malone, Vivian Pham. No para pedir perdón, sino para asumir la responsabilidad, para decir que entendía por qué se habían distanciado. Darren se mantuvo escéptico. Eso todavía podría ser gestión de imagen. Los narcisistas son geniales imitando el crecimiento cuando lo necesitan. Lo sé, he leído los mismos artículos que tú, suspiró Karen. Pero creo que esto podría ser real. Perderlo todo, el negocio, sus amigos, su posición social. Rompió algo en ella. O tal vez abrió una brecha hacia algo. Veremos. 3 meses era el mínimo. Apenas vamos por la mitad. Pero entonces Ruth hizo algo inesperado. A principios de febrero, la escuela de Preston llamó. Había un problema con su documentación de inscripción, específicamente en la sección de contactos de emergencia. Alguien había intentado añadir a Ruth Strickland como persona autorizada para recogerlo y contacto de emergencia sin el permiso de Darren o Adriana. El primer instinto de Darren fue la rabia. Este era exactamente el tipo de manipulación y cruce de límites que había esperado. Pero cuando llamó para confrontar a Ruth, ella sonó genuinamente confundida. Yo no hice eso. ¿Por qué lo haría? Dejasteis claro que no tengo acceso hasta que vosotros lo digáis. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Pero Darren no violaría vuestros límites de esa manera. No ahora. Estoy tratando de cambiar de verdad, no solo de fingir. No le creyó. Pero cuando la escuela revisó las imágenes de seguridad, mostraron a alguien completamente diferente. Aaron Strickland, el marido de Ruth, había ido a la escuela con documentación falsificada, afirmando ser el abuelo de Preston y estar autorizado para hacer cambios en su expediente. Cuando fue confrontado, Aaron no mostró arrepentimiento. Ese niño necesita conocer a su familia. No podéis mantenerlo aislado para siempre. No lo estoy aislando. Lo estoy protegiendo de las personas que lo hieren. Ruth se ha disculpado.
Está haciendo todo lo que le pedisteis. ¿Cuánto tiempo vais a castigarla? Esto no es un castigo. Son consecuencias. Y acabas de demostrar que tampoco es seguro que estés cerca de Preston. Soy su abuelo. No, eres el hombre que defendió la crueldad de su esposa y acaba de intentar anular nuestra autoridad parental falsificando documentos escolares. Eso no es comportamiento de abuelo. Eso es control y manipulación. Darren presentó un informe en la escuela y dejó claro que nadie estaba autorizado a recoger a Preston o acceder a su información excepto Darren y Adriana. Punto. La escuela marcó a los Strickland en su sistema. Cuando Ruth se enteró de lo que Aaron había hecho, llamó a Darren, no para defender a su marido, sino para disculparse por él. No sabía que iba a hacer eso. Mi terapeuta me ha estado ayudando a ver cuánto Aaron permitía mis peores comportamientos. Como ponía excusas por mí en lugar de hacerme responsable. Su voz estaba cansada. Creo que necesito hacer más que solo terapia. Creo que necesito separarme de Aaron. Es una gran decisión. También lo fue perder a mi nieto. Se quedó en silencio por un momento. Mi terapeuta me preguntó qué valoro más, mi matrimonio o mi oportunidad de tener una relación con Preston. No tuve una respuesta entonces. Ahora sí. 3 semanas después, Ruth solicitó la separación de Aaron. La red de chismes de la comunidad local explotó. Primero, la ruptura del negocio. Ahora, un matrimonio terminando después de 35 años. La vida perfecta de Ruth Strickland estaba completamente desmantelada. Karen llamó a Darren, sonando conmocionada. ¿Sabías que mamá iba a dejar a papá? Mencionó que lo estaba pensando. Esto es por lo que hiciste. Destruiste nuestra familia. No, Karen. Tus padres hicieron eso. Yo simplemente me negué a dejar que lo hicieran a expensas de Preston. Papá está hecho un desastre. Habla de abogados, de derechos de los abuelos. Que lo intente. La ley de Oregón es clara. Los derechos de los abuelos solo se aplican si es en el mejor interés del niño. Aaron acaba de intentar falsificar documentos escolares para anular nuestra autoridad. Ningún juez se pondrá de su lado. ¿Así que estás bien con que el matrimonio de mis padres termine? Estoy bien con que Preston esté protegido. Lo que tus padres hagan con su relación es su elección. Pero en privado, Darren sintió una punzada de algo complicado. No había querido destruir un matrimonio. Solo quería que su hijo fuera tratado con dignidad. Aunque, si era honesto, que Ruth dejara a Aaron podría ser la mejor señal hasta ahora de que se tomaba en serio el cambio. Aaron había sido su facilitador, su apoyo en cada decisión cruel. Sin él, tal vez ella realmente tuviera la oportunidad de convertirse en alguien diferente. Marzo trajo otra sorpresa. Vivian Pham contactó directamente a Darren. Se encontraron en una cafetería del centro. Vivian era perspicaz y directa. Quiero hablar contigo sobre Ruth. No me interesa mediar. No te lo estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que consideres que podría estar cambiando de verdad. Vivian revolvió su café. Estaba furiosa cuando me enteré de lo que le había hecho a tu hijo. Por eso terminé nuestra sociedad. Pero vino a mi oficina la semana pasada y pidió hablar. No para pedir que la readmitiera en el negocio, solo para disculparse. Y lo hizo. Completamente. Sin excusas, sin justificaciones. Dijo que entendía por qué no podía trabajar más con ella, que había valorado la imagen por encima de la integridad y que estaba tratando de convertirse en alguien diferente. Vivian lo miró. Conozco a Ruth desde hace 15 años. La he visto manipular, actuar y controlar. Esto se sintió diferente. ¿O se ha vuelto mejor actuando? Quizás. Pero también me dijo que va a dejar a Aaron, que su terapeuta la ayudó a ver lo tóxica que era su dinámica. Eso requiere agallas. O estrategia. Vivian sonrió ligeramente. No confías fácilmente. Crecí con un padre narcisista. Aprendí a no hacerlo. Justo. Pero considera esto. ¿Y si realmente está cambiando?
¿Y si la mantienes alejada de Preston tanto tiempo que para cuando estés convencido, él sea lo suficientemente mayor como para que la relación no pueda repararse? Era una pregunta justa, una que mantuvo a Darren despierto esa noche. Adriana lo encontró en la puerta de la habitación de Preston a las 2 de la madrugada, viendo dormir a su hijo. No puedo descansar pensando en la pregunta de Vivien. ¿Y si Ruth realmente está cambiando y yo estoy tan centrado en proteger a Preston que no lo veo? ¿O y si no está cambiando y la dejas volver demasiado pronto y vuelve a hacerle daño? Sí. Adriana se apoyó en él. Dijimos 3 meses como mínimo. Han pasado 2 y medio. Esperemos el tiempo completo, y luego reevaluemos. Y si pasa la marca de los 3 meses, entonces organizamos una reunión supervisada en un lugar neutral. Observamos cómo interactúa con Preston y confiamos en nuestros instintos. ¿Nuestros instintos o mi paranoia? Tu paranoia ha mantenido a nuestro hijo a salvo hasta ahora. No la subestimes. La marca de los 3 meses llegó el 23 de marzo. Ruth había completado 12 semanas de terapia, dejado a Aaron, se había disculpado con las personas a las que había herido, y, según todos los indicios, estaba trabajando en sí misma. Darren la llamó. Estamos listos para hablar de una reunión con Preston. Su voz tembló. ¿De verdad? Supervisada. Lugar neutral. 1 hora. Y Ruth, si vuelves a herirlo, no tendrás otra oportunidad. Entiendo. Gracias. Muchas gracias. Lo programaron para el sábado siguiente en un parque público. Abierto, visible, con muchos testigos. Darren preparó a Preston cuidadosamente. ¿Recuerdas a la abuela Ruth? La mamá de mamá. La que no me quería en Navidad. El corazón de Darren se encogió. Sí, campeón. Cometió algunos errores, pero ha estado trabajando para ser mejor y quiere disculparse contigo. ¿Ahora sí me quiere? Dice que sí. Pero vamos a ver si lo dice en serio. Preston lo pensó. Vale. Pero te quedarás conmigo cada segundo. Capítulo 8. La prueba. El sábado llegó soleado y cálido para ser finales de marzo. Se encontraron con Ruth en el Parque Laurelhurst a las 10 de la mañana. Ruth ya estaba allí, sentada en un banco con aspecto nervioso. Había perdido más peso, su habitual apariencia pulida había sido reemplazada por algo más informal, vaqueros, un suéter, maquillaje mínimo. Parecía humana de una manera que Darren nunca antes había visto. Cuando vio a Preston, su rostro se arrugó ligeramente, pero se contuvo. Ah, Preston dijo en voz baja. Preston se aferró a la mano de Darren. Hola. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Preston miró a Darren, quien asintió. Se sentaron en el banco, Preston entre Darren y Ruth, con Adriana de pie cerca. Ruth tomó aire. Preston, te debo una disculpa. Una de verdad. El año pasado, te hice daño. Te hice sentir que no eras parte de nuestra familia, y eso estuvo mal. Fue cruel. Y lo siento muchísimo. Preston estaba en silencio, procesando. Le dije a tu tío de y a tu tía Adriana que no eras un nieto de verdad porque eres adoptado. Eso fue algo terrible de decir. Eres real. Eres familia. Y debería haberte hecho sentir bienvenido desde el primer momento. ¿Por qué no lo hiciste? La voz de Preston era pequeña pero directa. Ruth hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque tenía miedo. Tu mamá, tu primera mamá, murió, y eso es muy triste y aterrador. Y cuando el tío de y la tía Adriana te adoptaron, significó que todo estaba cambiando. Nuestra familia era diferente de lo que había imaginado. Y en lugar de ser valiente y darte la bienvenida, fui egoísta. Me importaba más lo que pensaran los demás que tus sentimientos. Eso es mezquino. Tienes razón. Fue mezquino. Y no te lo merecías. Preston lo pensó. ¿Sigues siendo mezquina? Estoy tratando de no serlo. He estado hablando con un médico sobre por qué actué de esa manera y aprendiendo a ser mejor. Pero entiendo si no quieres estar cerca de mí ahora mismo. Te hice daño, y no tienes que perdonarme solo porque me disculpé. Esto sorprendió a Darren.
Era un concepto sofisticado para un niño de 7 años, pero también era el correcto. Enseñar a Preston que las disculpas no borran automáticamente el daño. Preston miró a su abuela durante un largo momento. Luego, ¿te gusta el fútbol? Ruth parpadeó. Yo. No sé mucho sobre eso. Yo juego al fútbol. Soy centrocampista. Eso significa que ayudo tanto en defensa como en ataque. Eso suena importante. Lo es. Mi equipo ganó 3 partidos esta temporada. Preston se estaba abriendo un poco. Y me gusta dibujar. Estoy trabajando en un cómic sobre un perro superhéroe. Me gustaría verlo alguna vez, si quieres enseñármelo. Quizás. Preston hizo una pausa. ¿Me quieres ahora? ¿De verdad me quieres o solo te estás disculpando porque el tío de te obligó? Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas. ¿Te quiero? De verdad te quiero. Pero entiendo si no me crees todavía. Tengo que ganarme esa confianza de nuevo. Y eso podría llevar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que necesites. Preston lo consideró y luego se volvió hacia Darren. ¿Podemos tomar un helado? Claro, campeón. Los 4 caminaron hasta la heladería cercana. Ruth mantuvo su distancia, sin tratar de forzar la interacción, simplemente estando presente. Cuando Preston le contó emocionado sobre el próximo torneo de su equipo de fútbol, ella escuchó con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Después de 1 hora, Preston tiró de la manga de Darren. Estoy cansado. ¿Podemos ir a casa? Por supuesto. Ruth se levantó. Preston, gracias por darme la oportunidad de disculparme. Espero poder verte de nuevo pronto. Quizás, dijo Preston, sin comprometerse. Luego, tras una pausa, puedes venir a mi partido de fútbol la próxima semana. Si quieres. El rostro de Ruth se transformó. Me encantaría. Si a tu tío de y a tu tía Adriana les parece bien. Darren y Adriana intercambiaron miradas. Te daremos los detalles, dijo Adriana con cautela. En el camino a casa, Preston estuvo callado. Finalmente, la abuela Ruth parece diferente. ¿Qué piensas de su disculpa?, preguntó Darren. Creo que estaba triste por haber sido mezquina. Pero no estoy seguro de si volverá a ser mezquina. Eso es muy inteligente, campeón. Está bien no estar seguro. No tienes que decidir ahora mismo si la quieres en tu vida. Pero si viene a mi partido de fútbol y no es mezquina, quizás pueda venir a más cosas. Quizás. Iremos despacio y veremos. Esa noche, después de que Preston estuviera en la cama, Adriana encontró a Darren en el porche trasero. ¿Y bien? Creo que Ruth podría estar cambiando de verdad. Pero no estoy listo para darle acceso sin supervisión. De acuerdo. Lo mantenemos controlado. Entornos públicos, visitas cortas. Vigilamos cualquier señal de que lo esté manipulando. Y si vuelve a caer en viejos patrones, entonces se acabó. Para siempre esta vez. Durante las siguientes 6 semanas, Ruth asistió a 3 de los partidos de fútbol de Preston, siempre sentándose lejos de las familias del equipo a menos que la invitaran a acercarse. Envió regalos de cumpleaños apropiados, materiales de arte que Preston realmente quería, no tarjetas de regalo impersonales. Respetó los límites cuando Darren y Adriana dijeron no a ciertas peticiones, y lenta y cautelosamente, Preston comenzó a abrirse a ella. Para mayo, acordaron dejar que Ruth asistiera a la exposición de arte de fin de curso de Preston. Pasó 1 hora estudiando sus dibujos, preguntándole sobre su proceso, interesándose genuinamente por sus aficiones. Este es un perro superhéroe, dijo Ruth, señalando las páginas de su cómic. ¿Por qué tiene 3 patas? Porque es un perro rescatado. Perdió una pata, pero sigue siendo un superhéroe. Ser diferente no te hace menos genial. Ruth se quedó en silencio por un momento. Esa es una historia muy sabia, Preston. Mi antigua mamá me dijo eso antes de morir. Que ser diferente no es malo. Tu mamá tenía razón. Y ojalá yo lo hubiera recordado cuando te conocí. Preston la miró. Pero ahora lo recuerdas.
Lo intento. Todos los días. Esa noche, Darren se dio cuenta de algo. Ruth lo había perdido todo, su negocio, su matrimonio, su posición social, su reputación impecable. Y al perderlo todo, había ganado algo más valioso, la oportunidad de ser genuina. La oportunidad de tener relaciones reales en lugar de actuadas. Creo que realmente es diferente, le dijo a Adriana. No solo está actuando. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? La forma en que habla con Preston. Le hace preguntas reales. Respeta sus límites. No intenta forzar la cercanía ni hacerlo sentir culpable para que le muestre afecto. Darren negó con la cabeza. La gente como Ruth no suele cambiar. Pero perderlo todo. Quizás eso era lo que necesitaba. ¿Y ahora qué? Ahora seguimos construyendo. Lentamente. Dejamos que Ruth se gane su lugar en la vida de Preston. Y vigilamos para asegurarnos de que esto no sea solo una estafa a largo plazo. ¿Y si no lo es? ¿Si realmente ha cambiado? Entonces algo bueno salió de todo este dolor. Capítulo 9. El regalo que no deja de dar. Junio trajo una visita inesperada, Aaron Strickland. Darren abrió la puerta y encontró a su suegro, con aspecto demacrado, derrotado. La separación había sido dura para Aaron. Intentó luchar contra la decisión de Ruth, luego intentó reconciliarse y finalmente aceptó que su matrimonio había terminado. Necesito hablar contigo, dijo Aaron. Darren no lo invitó a entrar. Hablaron en el porche. Me equivoqué, empezó Aaron. En todo. En defender a Ruth cuando estaba hiriendo a Preston, en intentar anular vuestra autoridad en la escuela, en deciros que Preston no era realmente vuestro hijo. Vale. He estado viendo a la misma terapeuta que Ruth. Me ayudó a entender que yo permitía los peores comportamientos de Ruth porque valoraba la estabilidad familiar por encima de hacer lo correcto. Aaron bajó la vista. Puse excusas para la crueldad porque reconocerla habría significado enfrentar mi propio fracaso como padre y esposo. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero disculparme con Preston. Y preguntar si puedo ser parte de su vida. No como alguien con autoridad o derechos. Como alguien que quiere ganarse su confianza. Darren estudió al hombre mayor. Parecía genuino, pero Darren había aprendido a ser cauteloso. Ruth ha estado trabajando en esto durante meses. Se ha ganado visitas supervisadas. Tú estás empezando desde cero. Entiendo. Haré lo que sea necesario. Entonces empieza con la terapia. Haz el trabajo. Y quizás en unos meses hablemos de una reunión supervisada. Aaron asintió. Es justo. Gracias por no cerrarme la puerta en la cara. No lo hago por ti. Lo hago porque Preston se merece miembros de la familia que realmente lo valoren. Después de que Aaron se fuera, Adriana salió de dentro. ¿Acabas de darle una oportunidad a mi padre? Una oportunidad de demostrar que ha cambiado. Eso es todo. Te has vuelto menos cínico. O más estratégico. Si Aaron realmente hace el trabajo, Preston gana otro miembro en la familia. Si no lo hace, tenemos pruebas de su falta de voluntad para cambiar y motivos para mantenerlo alejado permanentemente. Eso es muy calculado. Aprendí de la mejor. Le besó la frente. Tu madre me enseñó que a veces tienes que quemarlo todo para construir algo real. Ese verano, Ruth asistió a la fiesta del 8º cumpleaños de Preston, celebrada en su casa, informal e íntima. Trajo un regalo que Preston había pedido específicamente, una tableta de dibujo profesional, y pasó la fiesta hablando con los otros padres, sin intentar ser el centro de atención. Karen acorraló a Darren en la cocina. Mamá parece feliz. Realmente feliz, no solo actuando la felicidad. Me di cuenta. Tú le diste eso. Al hacerla responsable. Yo no hice nada. Ella hizo el trabajo. Tú la forzaste. Si no hubieras enviado esos regalos de Navidad, si no la hubieras hecho enfrentar las consecuencias, seguiría siendo la misma persona, viviendo una mentira, hiriendo a la gente. Los ojos de Karen estaban llorosos. Gracias por preocuparte lo suficiente por Preston, y honestamente, por toda nuestra familia, para no dejar que se saliera con la suya.
En agosto, Aaron completó 3 meses de terapia y solicitó una reunión con Preston. La programaron en el mismo parque donde Ruth se había disculpado por primera vez. La disculpa de Aaron fue similar, pero más personal. Te hice sentir como si no fueras realmente parte de nuestra familia. Dije cosas terribles e intenté controlar a tus padres en lugar de respetar sus decisiones. Eso estuvo mal, y lo siento. Preston, ahora con 8 años y más seguro de sí mismo, preguntó, ¿por qué tú y la abuela Ruth ya no estáis casados? Aaron miró a Darren, quien asintió. Estaba bien responder con honestidad. Porque no estábamos siendo buenos compañeros el uno para el otro. Poníamos excusas por el mal comportamiento del otro en lugar de ayudarnos a crecer. Tu abuela se dio cuenta de que necesitaba un cambio, y eso significaba dejar una relación que la mantenía estancada. Eso es triste. Lo es. Pero a veces las cosas tristes llevan a cosas mejores. La abuela Ruth es más feliz ahora, y yo estoy aprendiendo a ser una mejor persona. ¿Eres feliz? Todavía no. Pero estoy trabajando en ello. Preston lo pensó. Puedes venir a mi partido de fútbol la semana que viene con la abuela Ruth. Pero tenéis que sentaros juntos y no ser raros. Los adultos intercambiaron miradas. Aaron dijo con cuidado, podemos hacer eso. Septiembre marcó un año desde que se finalizó la adopción. Darren y Adriana organizaron una pequeña celebración, una fiesta de Gotcha Day como la llaman algunas familias adoptivas. Invitaron a amigos cercanos, al equipo de fútbol de Preston, sí, a Ruth y Aaron. Los dos se sentaron juntos, civilizados y no cercanos, ambos centrados en Preston en lugar de en su propio drama. Ruth había encontrado un nuevo trabajo en una oficina inmobiliaria más pequeña, una que valoraba la sustancia sobre la ostentación. Aaron se había jubilado anticipadamente y era voluntario en un centro juvenil, trabajando con niños en riesgo. Durante la fiesta, Preston dio un breve discurso, ensayado con sus padres pero genuinamente sentido. Hace un año, estaba muy triste porque mi primera mamá murió. Pero el tío de y la tía Adriana se convirtieron en mis nuevos padres y son muy buenos en eso. Algunas personas no pensaban que yo debería estar en esta familia, pero el tío de y la tía Adriana dijeron que yo pertenecía aquí, y ahora sé que es así. No nombró a Ruth ni a Aaron específicamente, pero todos sabían a quién se refería. Ruth se secó las lágrimas. Aaron miró al suelo. Más tarde, Ruth se acercó a Darren en privado. Ese regalo que me diste la Navidad pasada. El álbum de fotos. Todavía lo tengo. Pensé que lo habrías tirado. Casi lo hago. Estaba tan enfadada, tan humillada. Pero luego lo miré de verdad, lo miré de verdad. La cara de Preston en esas fotos, todo el dolor por el que había pasado, todo el amor que tú y Adriana le estabais dando. Lo miró a los ojos. Ese regalo destruyó mi vida. Y me salvó. Tú te salvaste a ti misma. Tú hiciste el trabajo. No me diste otra opción. Te aseguraste de que no pudiera esconderme de lo que había hecho. Que no pudiera manipular la narrativa. Que no pudiera poner excusas. Me forzaste a cambiar o a perder todo lo que importaba. Sonrió ligeramente. Eso fue lo más cruel y lo más amable que alguien ha hecho por mí. No lo hice para ser amable. Sé que lo hiciste para proteger a Preston. Pero el resultado fue el mismo. Me convertí en alguien mejor. Para octubre, mientras las hojas de otoño comenzaban a caer y aparecían las decoraciones de Halloween, el hogar de los Dee se había asentado en una nueva normalidad. Ruth veía a Preston cada 2 semanas en visitas supervisadas que gradualmente se estaban volviendo menos supervisadas. Aaron estaba en un camino similar, aunque más lento. La familia de Karen se había acercado más a ellos, y sus hijos finalmente conocían a su primo adecuadamente. Preston prosperaba. Sus dibujos se exhibieron en una muestra de arte infantil local. Su equipo de fútbol llegó a los playoffs. Sus pesadillas sobre la muerte de su primera madre se hicieron menos frecuentes. Había comenzado a llamar a Darren y Adriana papá y mamá en lugar de tío y tía, una transición que ocurrió de forma natural, sin forzarla. Una noche a finales de octubre, mientras Darren arropaba a Preston en la cama, el niño preguntó, «Papá, ¿sabías que lo de los regalos de Navidad funcionaría?» «¿A qué te refieres?» «Los regalos que le diste a la abuela Ruth y a todos».
¿Sabías que la harían cambiar? Darren consideró cómo responder con honestidad sin cargar a un niño con la complejidad de los adultos. Sabía que la haría enfrentar las consecuencias por cómo te trató. No sabía si elegiría cambiar o simplemente enfadarse. Eso dependía de ella. Pero eligió cambiar. ¿Lo hizo? Porque tú la obligaste. Porque no dejaste que se saliera con la suya siendo mezquina. A veces la gente necesita perderlo todo antes de darse cuenta de lo que realmente importa. Preston lo pensó. Me alegro de que haya cambiado, aunque antes fuera mezquina. Yo también, campeón. ¿Puedo preguntarte algo más? Siempre. ¿Crees que mi primera mamá estaría feliz de que me adoptarais? La garganta de Darren se apretó. Pensó en Bethany, su hermana pequeña, que había luchado tanto para darle a Preston una buena vida, incluso cuando las circunstancias eran imposibles. Sí, campeón. Creo que estaría muy feliz. Te quería muchísimo y querría que estuvieras con personas que te quisieran igual. Esos somos nosotros. Y la abuela Ruth ahora. Y la abuela Ruth ahora. Preston sonrió y se acurrucó en su almohada. Vale. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Cuando Darren apagó la luz y cerró la puerta, Adriana estaba esperando en el pasillo. Había oído la conversación. ¿Sabes lo que es una locura?, dijo en voz baja. Si mi madre no hubiera sido tan cruel, si hubiera aceptado a Preston desde el principio, nunca habría cambiado. Seguiría siendo esa persona superficial y obsesionada con la imagen. Seguiría casada con mi padre en una relación tóxica. Seguiría valorando las apariencias por encima de la sustancia. Tu estrategia del regalo de Navidad en realidad le dio la oportunidad de ser real. Es curioso cómo funciona eso. Bajaron juntos las escaleras. A través de la ventana, Darren podía ver las decoraciones de Halloween que Preston había ayudado a poner. Ligeramente torcidas. Absolutamente perfectas. Esta era su vida ahora. No la que habían planeado, sino algo mejor, algo real. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ruth. Gracias por hoy, por confiarme a Preston. No me lo tomo a la ligera. Se lo mostró a Adriana. Ella sonrió. ¿Lo está intentando? Sí. ¿Confías en ella ahora? Darren lo pensó. Sobre el año que había pasado, sobre el trabajo que Ruth había hecho, sobre la persona en la que se estaba convirtiendo. Confío en que ahora valora su relación con Preston más que su ego. Con eso es suficiente. Y si vuelve a las andadas, entonces nos encargaremos. Pero no creo que lo haga. La gente no suele hacer el tipo de trabajo que ella ha hecho solo para volver a ser como antes. Se sentaron juntos en el sofá, la casa en silencio excepto por la suave respiración de Preston desde el piso de arriba. Darren pensó en esa mañana de Navidad de hacía casi un año. Las llamadas perdidas, la desesperación de Ruth, las consecuencias cayendo en cascada por su vida. Pensó en el regalo que le había dado. No el álbum de fotos en sí, sino el espejo que sostenía, obligándola a ver cómo se veía realmente su crueldad desde fuera. Resulta que la mejor venganza no era destruir a alguien. Era darles la oportunidad de verse a sí mismos con claridad y dejarles elegir qué hacer con ese conocimiento. Ruth había elegido cambiar. No todos lo habrían hecho. Pero ella sí, y esa elección, dolorosa, humillante, necesaria, había salvado la relación con su nieto y le había dado la oportunidad de convertirse en alguien a quien realmente podía respetar. ¿Sabes lo que me dijo Karen ayer?, dijo Adriana, rompiendo el cómodo silencio. Dijo que sus hijos preguntaron por qué la abuela Ruth es más amable ahora que antes. Karen les dijo que a veces los adultos cometen errores y tienen que trabajar duro para arreglarlos. Buena respuesta. Mejor que la verdad. Que calculaste una estrategia de venganza tan precisa que quemó toda la vida social de mi madre y la forzó a una genuina autorreflexión. Darren se rió. Sí, eso es más difícil de explicar a los niños. Aunque, honestamente, casi prefiero esta versión de mi madre. La real, con defectos que admite, trabajando en sí misma. Mejor que la fachada perfecta que mantuvo durante décadas. Yo también. Se sentaron en la penumbra,
cómodos y completos. A través de la ventana, la luna de octubre se elevaba sobre su vecindario, arrojando una luz plateada sobre su jardín delantero, donde los juguetes de Preston estaban esparcidos. Una vida vivida, no solo actuada. El teléfono de Darren vibró de nuevo. Otro mensaje de texto, esta vez de Aaron. Gracias por no rendiros con nuestra familia. Incluso cuando nosotros nos habíamos rendido. No respondió de inmediato, simplemente se quedó con ello. Con el extraño viaje que había sido este año. Se había propuesto proteger a su hijo de las personas que lo habían herido. De alguna manera, en el proceso, les había dado a esas personas la oportunidad de ser mejores. No perdón, Preston no les debía eso, sino oportunidad. Espacio para cambiar. Consecuencias que llevaron al crecimiento en lugar de la destrucción. Y al final, ese fue el verdadero regalo. No los paquetes envueltos dejados en los porches esa mañana de Navidad, sino la elección incrustada en ellos, mírate con claridad y decide quién quieres ser. Ruth había tomado esa decisión. Aaron estaba trabajando en ello. Y Preston, el hermoso y resiliente Preston, estaba creciendo en una familia que lo valoraba, no a pesar de sus circunstancias, sino por todo lo que lo hacía ser quien era. Mientras Darren apagaba las luces de abajo y se dirigía a la cama, se dio cuenta de algo. Había pensado que esta historia era sobre venganza, sobre justicia, sobre proteger a su hijo de personas tóxicas. Pero en realidad, era sobre algo más simple y profundo. Era sobre elegir el amor por encima de la imagen, la sustancia por encima de la actuación y las relaciones reales por encima de las vidas cómodas. Y eso, al final, fue lo grande. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.